Hola, nuevamente Natalie Barbosa. Vamos a seguir con esta breve explicación de la protección radiológica de la medicina nuclear y la radiofarmacia, y esta es la segunda parte del video. Este es un estudio que ya tiene unos años, es del 92, es muy sencillo, pero nos permite entender cómo esta eliminación de los radiofármacos en medicina nuclear nos hace necesario llevar controles adicionales de las áreas y de los puestos de trabajo. Entonces, aquí lo que hicieron fue evaluar, después de la administración de radioyodo a un paciente, cómo quedaban las superficies de esta habitación. Entonces, el estudio no solamente evalúa las principales contaminaciones que uno espera, que son los sanitarios o los lavamanos, no, sino que también estima cuánto se elimina por saliva y, por ejemplo, cuánto se contamina el cepillo dental. También estima cuánta actividad exhala el paciente y cuánta concentración de yodo queda en el aire después de esta dosis en el día 1 y el día 2. Lo que nos lleva a esto es a que, dependiendo de esta eliminación y de esta biocinética que va a tener el radiofármaco, debemos tener un control preciso de las áreas donde están los pacientes, que al final terminan siendo las áreas donde están los trabajadores. Entonces, se vuelve obligatorio tener este tipo de control. ¿Listo? Para hacer estas mediciones, pues necesitamos tener unos equipos asociados a esta vigilancia, que al ser prácticas diferentes, pues van a ser diferentes en muchos de los casos. El equipo que más se usa dentro de la medicina nuclear es el Geiger-Müller. El Geiger es un equipo detector gaseoso que lo que tiene es un voltaje muy alto, y al estar en un voltaje muy alto, cualquier cosita que detecte la va a amplificar muchas veces por un principio de avalancha que se presenta dentro de él. Entonces son equipos que en sí son muy escandalosos. Ante pequeñas cantidades de radiación van a emitir alertas. Por eso es que son tan importantes en medicina nuclear, porque en medicina nuclear los campos a los que estamos sometidos son muy pequeños, las tasas de dosis son muy bajas, y como tal otros equipos que se usan en otras prácticas, pues aquí resultan inútiles porque no son tan sensibles para detectar estos campos pequeños. Los contadores de centelleo se utilizan principalmente en los equipos biomédicos asociados a estas prácticas, pero también se pueden usar en la vigilancia de las áreas. ¿Por qué son tan buenos? Porque son capaces de detectar concentraciones muy, muy pequeñas de contaminación superficial, por ejemplo, y las cámaras de ionización, que no son tan sensibles, pero dependiendo de la geometría que utilicemos, podemos optimizar esa eficiencia, y adicionalmente nos permiten tener medidas mucho más precisas. ¿Por qué? Porque es que el Geiger, como lo que hace es una avalancha, no es muy reproducible su respuesta. En cambio, las cámaras de ionización permiten hacer esa cuantificación. Entonces, aquí les tengo tres ejemplos de equipos. El Geiger-Müller generalmente se utiliza en tipo pancake, porque este pancake me permite tener un acercamiento a las áreas que quiero monitorear, o a los pacientes, o en general a la fuente. Los contadores de centelleo, como les decían, son muy útiles para la contaminación superficial, sobre todo emisores gamma, porque el Geiger-Müller puede medir contaminación superficial, pero de emisores beta. Con las gamma su eficiencia puede ser tan baja como el 1%, y por lo tanto no son equipos óptimos para hacer esta cuantificación. Y finalmente, al lado derecho están las cámaras de ionización, que, como les decía, necesitamos optimizar la geometría para aumentar la eficiencia. Entonces aquí tenemos un pozo donde el material va dentro de ese pozo, de ese hueco que estamos viendo, para aumentar el ángulo sólido de detección y así tener una medida. Eso es un activímetro, como su nombre lo indica, está hecho para medir la actividad que van a tener los radiofármacos. Recordemos, algo que hemos visto en la presentación anterior, pues es que aquí tenemos el riesgo de la contaminación interna y de la contaminación externa. Entonces, pues vamos a tener que tener procedimientos para el monitoreo de puestos de trabajo acorde con este riesgo. Tenemos una parte que es la medición de las áreas para identificar anomalías, principalmente para ver fuentes que estén fuera de lugar o cosas que hayan quedado donde no son, y una segunda parte que es donde necesitamos medir las superficies para identificar contaminaciones. ¿Por qué? Porque estas contaminaciones son nuestro mayor riesgo de tener contaminaciones internas en el personal. Ahora,
Esta cuarta parte, que es la vigilancia radiológica individual, pues también van a tener unos equipos que no son los mismos que usamos para el monitoreo de los puestos de trabajo. El primero, el dosímetro de lectura directa, que nos va a permitir, como su nombre lo indica, tener medidas en tiempo real. Entonces son unos aparatos que generalmente, pues la mayoría, todos los que conozco, son de tipo semiconductor, eso hace que sean muy pequeños, que nos van a dar una respuesta inmediata. Y los dosímetros de película, que casi todos son TLD, o sea, termoluminiscentes y ópticamente estimulados, o SL, para tener unas lecturas retardadas. Cada uno tiene su aplicación. Para vigilancia radiológica asociada a un programa de vigilancia epidemiológica, lo único que nos sirve es el de lectura retardada, porque este dosímetro de película TL u OSL va a tener una trazabilidad metrológica que en el caso de Colombia lo regula el Ministerio de Minas y Energía. Entonces, esta trazabilidad va a hacer que estos reportes puedan ir al historial dosimétrico del trabajador, cosa que no pasa con el dosímetro de lectura directa, que nos permite tener un control en la práctica en el día a día, pero no va a ser trazable y no se va a poder registrar como una exposición. Sirven para generar puntos de control, más no para generar históricos dosimétricos. ¿Listo? ¿En dónde los usamos? En medicina nuclear principalmente. En radiofarmacia son muy recomendados porque en radiofarmacia se trabajan con grandes cantidades de material radioactivo en cortos lapsos. Entonces, estos espacios tan pequeños de tiempo hace que puedan existir picos de exposición. Entonces, tener estas alarmas, como estos detectores se les pueden configurar alarmas, me permite tener eso mismo, puntos de control, puntos de alarma que me estén diciendo cómo puedo ir mejorando mi proceso en el día a día. Y se recomiendan muchísimo en el caso de emergencias radiológicas, porque en las emergencias radiológicas son fuentes que no están en el control, no estamos en una exposición normal, sino es algo que se está saliendo de nuestras manos y necesitamos todas las herramientas posibles para garantizar que no nos estamos exponiendo más de lo que deberíamos exponernos, incluso considerando una emergencia radiológica. Este es el equipo que les estaba mostrando de tipo centellador. En este caso es para medición de manos y medición de pies, muy sensible, tiene unas láminas muy grandes que permiten tener contacto con el detector y mide gamas, betas y alfas. ¿Listo? Finalmente, frente a la vigilancia de la seguridad radiológica de los trabajadores, recordemos un punto muy importante que son los elementos de protección personal y las barreras. Entonces, aquí hay muchas cosas que compartimos con otras prácticas y otras que no, entonces vamos a compararlas en la medida que vamos avanzando. Como les decía, cuando estábamos hablando de los blindajes, son importantes los blindajes de las áreas, las paredes, el techo, el piso, pero debemos velar porque blindemos la fuente y no el área. Cuando yo estoy blindando la fuente y no el área, estoy minimizando la exposición de la gente que está habitando esa área, es decir, los puestos de trabajo, que principalmente pues, van a ser los tecnólogos, los químicos farmacéuticos y aquel personal que está manipulando todo el tiempo. ¿Listo? Por ejemplo, este es el caso de blindar una jeringa. Entonces, una jeringa que tiene 400 megabecquerels de tecnecio 99 en una jeringa de un cc. Entonces, aquí lo que estamos viendo es la comparación. A la izquierda, cómo sería la tasa de dosis sin blindaje y a la derecha, cómo sería la tasa de dosis blindada. Entonces, esta minimización puede ser hasta el 95%. Y uno llega a pensar que solamente pues me está protegiendo las manos, porque pues es con lo que estoy manipulando la jeringuilla. Pero si yo reduzco la tasa de dosis en superficie hasta un 95%, claramente también estoy protegiendo mis ojos y por lo tanto mi cristalino y también voy a estar protegiendo pues mi exposición corporal porque estoy blindando desde donde está la emisión, que resulta un poco más lógico. En este caso tenemos uno de vial donde la disminución de la tasa sin blindaje y con blindaje es de 560 a 1, solamente con 2 milímetros de plomo. Entonces es una forma muy efectiva de disminuir la exposición. Hay todo tipo de blindajes de jeringa, aquí les traigo 3 modelos, realmente no hay ninguna representación aquí de las marcas, solo mirando el tipo de dispositivo que se usa. El primero es una jeringa que tiene 2 milímetros de tungsteno y tiene una ventanita de vidrio plomado.
El segundo es uno que está hecho totalmente de vidrio plomado, lo cual facilita, por ejemplo, mirar el retorno venoso a la hora de la administración de los radiofármacos. Y el tercero, que es uno para PET, que como tiene una energía tan alta, pues van a ser mucho más grandes, y en este caso este es de 8 milímetros. Es importante recordar que pues estos blindajes de jeringa van a entrar en contacto con las jeringuillas y por lo tanto deben tener todos los procesos de desinfección entre paciente y paciente, pues para tener el riesgo biológico considerado y no solamente el radiológico. Entonces este es un ejemplo en dos procedimientos de inyección, cuál sería la dosis máxima sin la jeringa blindada y con el paciente, con la jeringa blindada en caso de una exposición repetitiva. ¿Sí? Vamos a tener 400 megabecquerel por paciente en un procedimiento repetitivo y nos vamos a dar cuenta que en el primer caso disminuyó un 82% y en el segundo caso un 87% la exposición. No hay cómo compensar la ganancia de protección radiológica que tiene blindar la fuente. Es decir, tenemos tiempo, distancia y blindaje. Por más rápido que seamos y por más lejos que logremos estar, no vamos a lograr este nivel de reducción en la dosis. Se debe usar los blindajes de las fuentes. Ahora, en estos momentos en los que no podemos blindar la fuente porque necesariamente necesitamos manipularlo, pues necesitamos usar la distancia, usando por ejemplo forceps o pinzas de mango largo, y usar otros elementos que protejan otras partes de mi cuerpo. Entonces aquí tenemos dos tipos de mamparas plomadas. El de la izquierda es para tecnesio, el de la derecha es para emisores PET que tienen mucha más energía. Entonces el de la derecha tiene 2 milímetros de plomo y el de la izquierda tiene 2 milímetros de plomo y el de la derecha tiene un peso de 131 kilos porque alcanza a tener en la base 2.5 centímetros de plomo y en el frente casi 4 centímetros de plomo. Entonces son barreras muy pesadas. ¿Qué tenemos que tener ahí en consideración? ¿Cuál es la práctica que estamos llevando a cabo? Porque no todas las prácticas van a requerir el mismo nivel de plomo. Estaremos de pronto gastando un presupuesto importante o exponiendo a la gente a un riesgo mecánico cuando realmente no va acorde con la práctica. Entonces, solamente es una reflexión para saber que no todos los blindajes están hechos para todas las cosas. Ahora, si vamos a blindar al trabajador, pues tenemos blindajes móviles. Por ejemplo, esta es una mampara móvil que nos permite administrar el material radioactivo, gafas plomadas, tenemos chalecos plomados y tenemos guantes plomados. Frente al chaleco plomado siempre está la polémica si debería usarse o no en medicina nuclear. ¿Por qué? Porque es que resulta que los chalecos plomados están optimizados para rayos X. Los chalecos plomados no están hechos de plomo. El plomo es un material, uno, muy pesado, dos, es maleable, entonces es muy fácil dañarlo, y tres, es tóxico. Entonces realmente uno evita usar plomo. Uno dice plomado, pero ya básicamente porque nos acostumbramos al lenguaje. En este caso les estoy mostrando una tabla en cómo disminuye la exposición con este tipo de chalecos. Pero ese tipo de chalecos está hecho de un material tal que optimice la atenuación de esos rayos X que se utilizan en radiología. Entonces, cuando pasamos a medicina nuclear, nos damos cuenta que no es lo mismo, que no atenúa como si fuera plomo, porque es que no está diseñado para atenuar esto. Entonces, empieza la duda de en qué caso deberíamos o no deberíamos usar. Esta tabla nos trae la comparación en diferentes estudios diagnósticos de medicina nuclear con diferentes grosores de este chaleco plomado, cuál sería esa disminución en la exposición y la eficiencia del plomo frente a la atenuación. Entonces, este es un resumen de cuáles serían las dosis sin delantal y con delantal de los trabajadores en estos exámenes que estamos mencionando. Las diferencias no son tan grandes como cuando blindamos la fuente. Si se dan cuenta, en un estudio óseo con 400 megabecquerel, sin delantal sería 2.2 microsievert por procedimiento y con delantal 1 microsievert. No es muy alto, pero es la mitad. Alcanza a ser considerable. Entonces hay que tener en cuenta cuáles son esos procedimientos en el que el uso del elemento en tareas repetitivas no implique un riesgo mecánico para el trabajador, que realmente sea útil para la exposición del trabajador y que no le genere otros
riesgos. Entonces, en algunas instalaciones se usa durante inyecciones prolongadas, por ejemplo, en el caso de pacientes pediátricos, en el caso de pacientes que requieran soporte permanente o, por ejemplo, en perfusión miocárdica. ¿Listo? Si pensamos en las gafas plomadas, va a pasar lo mismo. Las gafas plomadas, por ejemplo, la de arriba, que es equivalente a 0.75 milímetros de plomo, que está optimizada para intervencionismo y fluoroscopía, eh, pues no va a blindar lo mismo en medicina nuclear. Si miramos con el tecnesio 99 tenemos un comportamiento muy bueno porque podemos blindar hasta un 85% de la radiación, pero en el caso del flúor solamente atenuamos un 8% cuando realmente pues ya la ganancia no se ve tan buena, y en el yodo 131 del 15%. Entonces, la recomendación es realmente usarlo dependiendo del radioisótopo que estemos manipulando y mirar si podemos usar gafas que estén optimizadas para medicina nuclear. Abajo, arriba tenemos la normal de radiología y abajo la que sería para medicina nuclear, que es mucho menos estética, pero pues acorde al riesgo que estamos hablando. Lo mismo va a pasar con los guantes plomados, donde en intervencionismo podemos reducir la exposición hasta un 75%, en medicina nuclear llegamos hasta un 30%. Este era el blindaje que les había mostrado anteriormente. Si se dan cuenta, tiene una pulgada, que son 2.5 centímetros de plomo en la cara frontal. Ahí terminamos con el tema de los trabajadores, y aquí vamos a mirar otro punto diferente, que es la vigilancia y seguridad radiológica del medio ambiente. Como les decía, estos pacientes son fuentes radiactivas que se van a estar moviendo por todos lados, pero no todos van a estar emitiendo la misma luz. Esa luz va a ir variando de paciente a paciente. ¿De qué va a depender? ¿De cuál procedimiento se le hizo? ¿De cuál radiofármaco fue el que se le aplicó? ¿Cuánto fue la actividad administrada del radioisótopo? El tiempo de cuidados que requiere el paciente, el tipo, perdón, ¿por qué? Porque es diferente a un paciente pediátrico que requiere estar en brazos de mamá todo el tiempo, o una persona que tenga problemas para la marcha, a un paciente que se puede valer por sí mismo, y al final, obviamente, el beneficio de la exposición del público y de los cuidadores. Porque si volvemos al ejemplo de la mamá no le va a importar exponerse a radiación con tal de brindar el confort que necesita su hijo en ese momento. Debemos recordar aquí que tenemos un constraint diferente de dosis que no habíamos discutido. Cualquier miembro del público sabemos que no puede recibir más de 1 milisievert por año, pero en el caso de acompañamiento de cuidadores que van a atender al paciente, esto se considera como una exposición médica y por lo tanto los niveles son más altos. La restricción que tenemos para estos cuidadores es que no pueden superar 5 milisievert durante el acompañamiento a cada episodio. Entonces, un niño que está recibiendo la terapia, su mamá, debemos velar porque no reciba más de 5 milisievert durante esa hospitalización. ¿Va? Generalmente, en los procedimientos de medicina nuclear convencional, la actividad que se administra es tan baja y los radiofármacos, sí, perdón, tienen un tiempo de vida media efectiva tan bajo que cuando el paciente deja las instalaciones del servicio de medicina nuclear, no requiere restricciones especiales, salvo cuando están mujeres amamantando o al cuidado de niños pequeños. Ahí sí velamos por el cuidado de los niños pequeños. Y en algunos procedimientos se recomiendan aislamientos cortos de algunas horas antes de tener contacto con niños pequeños o mujeres embarazadas. No son muchos y realmente la mayoría se van sin restricciones porque se considera seguro y que en ningún caso puede superar ningún miembro del público ni de su familia 1 milisievert al año. Ahora, en terapias metabólicas es completamente diferente por dos razones. Porque la actividad que se administra es mucho mayor, que ya estamos haciendo terapia, necesitamos hacer daños dirigidos a ciertos tejidos. Y dos, porque esos tiempos de vida media físico y esos tiempos de vida media efectivos son mucho más prolongados. Entonces el paciente va a seguir siendo radiactivo mucho más tiempo. Por lo tanto, en terapias metabólicas se aplican los conceptos de distanciamiento físico, no en todas las terapias. Cada caso es particular. Existen terapias que requieren un aislamiento del paciente por unas horas y hay otros que requieren incluso por días en una instalación hospitalaria.
Eso depende del procedimiento y depende de las autorizaciones que tenga. Por esta razón es muy importante recordar el concepto del inverso cuadrado de la distancia. Lo que dice esto y se aplica a la luz solar, se aplica a la ultravioleta, se aplica a las ondas de radio en general, a cualquier onda electromagnética, es que la intensidad de la radiación varía con el cuadrado de la distancia. Esto suena loquísimo, pero realmente no es más que si yo me acerco o me alejo a una luz, va a cambiar la intensidad. Si yo estoy aquí, mi mano se va a ver de una forma, mientras que si yo me acerco a la luz, voy a verla de otra. Esa intensidad varía simplemente porque el número de fotones que están en la fuente van a empezar a abrirse con el espacio. Entonces, entre más lejos esté, menos me voy a exponer. Aquí les dejo un link que realmente es de fotografía, pero que me parece que deja muy claro el concepto del inverso cuadrado de la distancia. ¿Listo? En el cual si yo duplico la distancia, voy a estar disminuyendo a la cuarta parte de la exposición. ¿Listo? Por esta razón, y pues por todas las que hemos mencionado, por ejemplo, para los pacientes de hospitalizaciones de yodo 131 por 8 días, se le dan recomendaciones de aislamiento físico y recomendaciones muy sencillas que seguir en casa, no es que sea mayor cosa, como tomar mucha agua, tomar 2 duchas al día para optimizar cualquier depósito que haya quedado por sudor en el cuerpo, permanecer alejado de mujeres embarazadas, no usar ropa ni platos desechables, y pues cosas que se pueden llevar a casa muy, muy sencillas, pero que nos van a garantizar que estamos minimizando lo que más podemos la exposición de los miembros del público y de su familia. Entonces, esta es una charla muy breve de muchos aspectos que realmente deberían ser considerados, pero son aquellos que nos diferencian de otras prácticas por en sí lo que se está manejando, que son fuentes radiactivas no selladas, es decir, que son abiertas, adicionalmente se le administran a los pacientes y tienen después una connotación biológica y radiactiva. Entonces, eso nos va a modificar un poco el tema.